margaritas que están vacías, que están marchitas. Viste que cuando por ahí te pones a profundizar y a analizar un determinado tema, pero particularmente todo aquello que tenga que ver con personas, llegas a una conclusión que a veces no vemos en lo cotidiano, y es que cada mundo, cada persona es su mundo, y cada mundo de esa persona es su universo, y lo que le pasa, lo que necesita es propio y a veces hasta determinante de todo, ¿no? Y bueno, por ahí uno masifica y dice, bueno, los ancianos. Entonces yo pienso que 220.000 afiliados son 220.000 historias que tendrán algunos aspectos en común, pero que también, por supuesto, tienen lo propio, ¿no? Lo individual, necesidades que se van generando a partir de sus condiciones de vida, del medio ambiente, de cómo está su físico. Pero hay una temática de la ancianidad que tiene que ver muchas veces con la sensación que te da que una obra social sale a cumplir o a cubrir el rol que por muchos casos la familia abandona, ¿no? Que es el cuidado. Y te encontrás con muchos de esos afiliados que son historias individuales y personales que se sienten muy solos, ¿no? Sí, eso sucede y muchas veces sucede a pesar de la familia, que intenta no hacerlo, pero que se ve superada por ciertas situaciones en lo que hablábamos hoy. La familia, el hijo sigue trabajando, no tiene tiempo para cuidarlo, se frustra en el intento, no conoce los recursos de la obra social y termina suponiendo que, siendo expulsivo, institucionándolo, va a resolver un tema, que es el tema de él, no es el tema de la persona mayor. Cuando nosotros llegamos con información y ponemos las herramientas disponibles, generalmente esa misma persona que primero era expulsivo empieza a tomar esas herramientas, ¿sí? Los subsidios económicos, hay más de 12.500 cuidadores domiciliarios en Mar del Plata a través del subsidio. ¿Cuántos? 12.500. Empieza a tomar esos subsidios, elige a la persona que los cuida y empieza a complementar la cuestión operativa. Y se queda con lo que mencionábamos hoy, en lo único que no podemos cubrir, que es la parte afectiva. Recuerdo una persona que iba a un taller de yoga, esto que hablábamos de un poco hoy de la soledad y el sufrimiento, una persona que iba a un taller de yoga, que se había mudado de Capital a Mar del Plata y había fallecido ya hace un tiempo el marido. Y a insistencia de los familiares que vaya al taller empieza a concurrir. Y nos tocó, como recorremos habitualmente para ver cómo está funcionando todo, y nos tocó entrevistarnos con esta afiliada y nos dice que había que atender las clínicas, había que dar los medicamentos gratuitos, pero dice, pero nunca dejen de dar la parte de prevención recreativa, porque yo un día me levanté, después de mucho tiempo, yendo a este taller, me miré al espejo y me di cuenta que me estaba sonriendo de nuevo, después de mucho tiempo de no sonreír. Entonces, esas cosas, sea el familiar, sea el taller, sea el vecino, sea la comunidad toda, que le genere una contención a la persona y que lo saca del sufrimiento de la soledad, eso en sí mismo ya es terapéutico. Fernando, por supuesto que desde tu lugar, no sé cuál será la respuesta en relación a las críticas que recibe PAMI, porque de hecho las debe recibir, y de hecho debe suceder también que hay reclamos constantes. Y digo, en función de esos reclamos, ¿cuál es la tendencia? ¿Hacia qué? Hacia, por ejemplo, las clínicas y sanatorios que están trabajando con PAMI, al sistema de atención primaria de médicos. ¿Qué es lo que vos notás que de pronto es un elemento que preocupa o que genera algún tipo de reclamo? En general, tenemos dos maneras de abordar esa pregunta, porque la tenemos en la acción. La primera es que PAMI está pensado como un modelo general para dar respuesta a todos los afiliados. Si aquellos afiliados que en forma particular sufren alguna situación, necesitamos identificarlo para dar respuesta. Lo primero es el servicio que dan las clínicas en Mar del Plata. En Mar del Plata tenemos contratados 8 sanatorios entre hospitales públicos y clínicas,
son 8 efectores grandes de salud, porque son más de 366 médicos de cabecera, pero digo, para ir resumiéndolo hacia un sector, casi la mayoría de las clínicas que existen en la ciudad están contratadas por PAMI. Ninguna es un efector propio del PAMI, es decir que hay una relación de que nosotros financiamos cierta cantidad de prestaciones y ellos tienen que darla. Y ninguna solamente trabaja con PAMI, ¿sí? Es decir que está abierto a trabajar con otros sociales. Exacto. Entonces hablamos de la capacidad de salud de la ciudad cada vez que hablamos de PAMI. Si pensamos que casi es el 20% de la población, que estamos trabajando y a punto de firmar un contrato con el SEMA, que es el Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias, trabajamos con el Hospital de Provincia, así como el Hospital Privado de la Comunidad, nosotros conocemos la realidad de salud de Mar del Plata y lo que pensamos es que hay que articular más el sector público y privado para dar esa respuesta. Las críticas son los turnos a largo plazo, que cuando nos enteramos trabajamos el caso individual y se resuelve, la falta de prestación de algunas especialidades, porque los especialistas médicos tienden a asociarse entre los propios especialistas e intentar poner los valores en el mercado. Entonces le generan un conflicto al empresario de la salud, que es quien tiene la clínica, a que nosotros contratamos a un valor determinado. No. Entonces eso sucede, pero nadie se queda sin la prestación cuando nosotros conocemos el caso individual, porque cuando alguien no da un servicio que el afiliado necesita, lo damos en otro lugar, sea cual sea el costo, pero multamos y se lo evitamos para cuidar el dinero de la obra social a la persona que no lo dio. Pero la segunda manera de abordar la pregunta que hacías y de dar la respuesta es que con el equipo que me toca conducir en la gestión de PAMI entendimos que no alcanza con vincularse solamente a la obra social y empezamos a traspasar un poco las paredes, empezar a opinar del sistema de salud general de Mar del Plata, empezar a ver algunas cuestiones políticas de la ciudad, porque si uno cree que existe la ciudad PAMI fuera de otros contextos, cometería o pensaría que puede ser más o menos eficiente solamente dentro de algunas paredes y con sus relaciones contractuales. La verdad es que cuando uno busca soluciones integrales, lo que tiene que empezar a mirar a todos los actores institucionales, actores políticos, y como suelen decir en el barrio, es cuando algo te parece que se puede hacer mejor, involúcrate y hacelo mejor. Actuar, claro. Entonces, pensemos en alguien que está escuchando y a lo mejor le dijeron en la clínica A, B, C, D, no sé, que bueno, esta prestación no la cubrimos, ¿no? Sé que a veces sucede la trampita de que tenés que pagarlo aparte, ¿no? Aunque no corresponde, pero a veces este tipo de cosas suceden. ¿Qué debe hacer un afiliado ante una situación de ese tipo? Porque puede pasar que la persona que va a una prestación, buscando una prestación de estas características, muchas veces está en un estado de vulnerabilidad que no le permite defenderse, ¿no? Y toma lo que le dicen como palabra sagrada. ¿Pero qué debe hacer alguien así? Exactamente. La asimetría de la situación de fragilidad es terrible. Si una persona está a punto de ser intervenida y le dicen, pero el material descartable, la obra social no te lo cubre, es probable que esa persona, digamos, lo pague. Primero es conocer, estar informado. Todas las prestaciones son gratuitas. Segundo es comunicarse con PAMI a través del 138, que es el número gratuito, o a través de cualquiera de las sedes que hoy tenemos en la zona Puerto, en Batán, en el centro de la ciudad, Salta y Balcarce, que es donde está la oficina de dirección que estoy yo, y en la zona de Constitución. Pero si en algún momento tuvo que pagar, los turnos que le daban eran demasiado tarde, le dicen que la prótesis no sirve, pero la prótesis de la ortopedia de la vuelta sí sirve, todas esas cosas, si nos comunican a nosotros solucionamos el tema, le damos la prestación, pero aparte podemos arbitrar las medidas necesarias para que no pase con otros. Y si alguien de que nos está escuchando tuvo que pagar en algún prestador de PAMI, ¿sí?, que se acerque al PAMI, porque nosotros le vamos a reintegrar el dinero, porque era gratuito y porque ya lo habíamos pagado, y se lo vamos a debitar, porque eso también es importante, es que hacemos después, no es que uno gasta el dinero de manera arbitraria, se lo vamos a debitar, es decir, lo vamos a recuperar de aquella persona que de manera ilegal y no respetando el contrato le cobró al afiliado. Lamentablemente pasa esto, y pasa a veces más de lo que uno piensa, y pensaba esto, ¿no? La situación de vulnerabilidad de que tiene un problema de salud, te dicen, y bueno, hay que resolverlo ya. Muchas veces te corren con los tiempos también, ¿no? Pero bueno, es interesante que la gente sepa que tiene recursos como para no solamente reclamar, sino como para que ese tipo de cosas no sucedan. Absolutamente, y también para aquellos que no les suceden, pero que tienen ganas de dedicar parte de su tiempo a prevenir que esto le suceda a otros, los que hablamos hoy, ese grado de participación, de adhesión, involucrándose, nosotros tenemos
reconocía a los afiliados como titulares de derecho. Entonces los incorporamos a comisiones de trabajo. Comisión mixta de trabajo, que son afiliados junto a profesionales de PAMI recorriendo los consultorios y viendo cómo funcionan y hablando con el médico, que es una persona que tiene un saber específico, pero es una persona, recorriendo los sanatorios y preguntando al pie de la cama de los pacientes internados, de los afiliados internados, cómo lo están atendiendo, qué les dieron de comer, qué es lo que necesitan. Eso lo hacen afiliados de PAMI junto a médicos, profesionales de PAMI, junto a administrativos de PAMI. Y otra comisión que es muy interesante, que es la comisión de seguimiento de convenio. Cuando un sanatorio, como puede pasar en los medios, dicen ¿por qué PAMI no paga? La comisión de seguimiento de convenio es la firma entre el prestador y en este caso la dirección a la vista de los afiliados para saber a qué nos comprometemos nosotros y a qué se compromete el prestador. Entonces, para evitar eso de, no, yo no te lo doy porque PAMI paga poco, la prótesis que me dan no es buena. En realidad, todas esas cosas, y para decirlo de manera clara, son avivadas de aquellos que intentan lucrar ante una situación de fragilidad de la persona y cobrarla 2 veces. Por eso, quienes quieran sumarse, que se acerquen a PAMI y participen de manera activa, y quienes hayan sufrido una situación de estas que mencionábamos, que también se acerquen para devolverle en el caso lo que hayan gastado, pero también para enterarnos y que no vuelva a suceder. Desde que Francisco Manrique creó el PAMI, creo que en el 71, 72, pasó mucha agua bajo el puente y muchas cosas en la historia argentina. El PAMI siempre estuvo en el tapete de las informaciones por muchísimas razones, ¿no? Porque básicamente al manejar tanto dinero hubo etapas como la de Matilde Menéndez que fueron realmente lamentables, y de otros directivos del PAMI en diferentes momentos. Hoy por hoy, al menos, es una sensación es que hay más transparencia en todo lo que significa la administración de los recursos del PAMI. ¿Es lo que se percibe? ¿Están así? ¿Cómo lo ves? Fundamentalmente estos últimos 10 años, que primero a través de la subdirección ejecutiva que la que ocupó el doctor Luciano Di César y luego ya en el 2005 como director ejecutivo, lo que ha hecho ha revolucionado el PAMI utilizando las herramientas tecnológicas. Partiendo de un concepto, siempre Luciano, que aparte de ser mi jefe, ser el director ejecutivo nacional del PAMI, es una persona muy sencilla a la hora de ejecutar las cosas, sí, y muy compleja en la metodología, pero muy sencilla porque cuando a él lo llamaron y le dijo el expresidente Néstor Kirchner, quiero que te hagas cargo del PAMI, y le dijo, ¿y qué querés que haga? Que todas las personas de Argentina mayores las atiendan como si fuese tu abuela. Entonces, con un concepto tan sencillo como eso, empezó a generar herramientas metodológicas, software, utilizar la tecnología para que esto sea hoy una posibilidad. Entonces, se han transparentado los gastos, cualquier persona, no necesita ser afiliado, puede entrar a la página de PAMI y saber cómo se hacen las licitaciones, las pujas públicas, cuánto pagamos por cada una de las prestaciones, pero a la vez se han generado herramientas que son muy importantes a la hora de cuidar el dinero de todos los argentinos, que tiene que ver con tener el dato de en qué gastamos en salud, para cuando valorizamos y le ponemos el valor a alguna de las prácticas, nosotros podamos financiar mejor aquellas prácticas que más necesita la comunidad y tratar de disminuir aquellas prácticas que lo que tienen es un alto valor de mercado porque apuntan mucho más al marketing y no a la salud de la persona. Entonces, lo que ha pasado con el PAMI es transparentar por un lugar, pero a la vez utilizar los instrumentos tecnológicos en favor de los afiliados a recolectar mucho más datos para gastar mucho menos dinero. Sin duda la informatización en este sentido es fundamental, ¿no? Porque te permite tener acotado absolutamente todo y con mayor transparencia, es decir, que el PAMI se haya ayornado a esto creo que es importante. Sí, y de lo macro a lo micro. Los afiliados que nos están viendo, los familiares, sabían que hace unos años iban a tramitar un subsidio por medicamento a PAMI y lo que había era una fila de archivos y un escritorio de donde alguna persona le daba un número para que pueda tramitar el subsidio para medicamento. Cuando nosotros vamos a un lugar que tiene por objetivo dar un servicio a alguien y nos encontramos que la ventanita, digamos, es muy chica o que el escritorio lo atiende una sola persona, lo que tenemos que leer ahí, identificamos, es que no se busca dar ese servicio, porque, digamos, la ventana que expende ese servicio es muy pequeña. Cuando uno recorre hoy los PAMI de todo el país y particularmente en Mar del Plata, va a ver que en la planta baja de la sede se ha adaptado de tal manera para que todo sea un mostrador de atención al público. Entonces, esas ventanas para expender lo que la persona necesita son mucho más cómodas, son mucho más amplias, y eso nos ha permitido pasar de 12.000
subsidios por medicamentos hace 4 años a 49.000 en la actualidad, con una simple medida, es abrirle la puerta a los afiliados, de darle la información de qué tiene el PAMI, pero abrirle la puerta para que ellos puedan ir a buscarlo. Por caso... Ven, charlemos, sentate un poco, la humanidad se viene encima. Ya no podemos, hermano loco, buscar a Dios por las esquinas. Se lo llevaron, lo secuestraron y nadie paga su rescate. Vení, que afuera está el turbión de tanta gente sin piedad, de tanto ser sin corazón. Si a vos te duele como a mí la lluvia del jardín y en una rosa, si te dan ganas de llorar a fuerza de vibrar por cualquier cosa.